Es posible que las enseñanzas de un príncipe indio que vivió 6 siglos antes de Cristo hayan influido en las historias de milagros que rodean a una de las figuras más veneradas de la historia humana, a Jesús. En esta nueva entrega, exploraremos los paralelismos asombrosos entre la vida y los milagros de Siddhartha Gautama, el Buda, y Jesús de Nazaret. Buda, que precedió a Jesús por 6 siglos, es conocido por sus actos sobrenaturales: multiplicar alimentos, levitar, leer mentes y corazones, y curar enfermos. Por otro lado, según el Nuevo Testamento, Jesús realizó milagros similares, alimentando a multitudes, caminando sobre el agua y sanando a los afligidos. Pero hay más que simples coincidencias. Un misterioso vacío de casi 30 años en la vida de Jesús ha llevado a algunos a especular. ¿Viajó al este, quizás hasta la India, para estudiar las enseñanzas budistas? Algunos textos antiguos describen a un profeta extranjero que refleja sorprendentemente la imagen de Jesús. ¿Podría ser que estos dos grandes maestros espirituales, separados por siglos y culturas, compartieran una fuente común de sabiduría? Únete a nosotros mientras desentrañamos este enigma histórico, examinando las narrativas entrelazadas de milagros y mensajes que han moldeado las creencias y las vidas de millones. ¿Coincidencia divina o influencia oculta? La respuesta podría alterar nuestra comprensión de la historia espiritual. Estás en tu canal Terra Curiosa TV, el lugar donde analizamos lo que los demás quieren ocultar. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte y presionar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras futuras entregas. Si nuestros videos son de tu agrado o simplemente cuestionan tus creencias, pero sientes que hay algo de verdad en lo que planteamos, sigue la búsqueda de la verdad siendo parte de esta familia. Haz valer lo que piensas en la caja de los comentarios y recuerda darle me gusta, así YouTube nos recomienda a otras mentes curiosas. Sin más preámbulos, comencemos. Siddhartha Gautama, quien más tarde sería conocido como el Buda, nació en el siglo VI a.C. en Lumbini, cerca de Kapilavastu, en lo que hoy es Nepal. Hijo del rey Suddhodana de la tribu Sakya, su vida temprana estuvo marcada por el lujo y la opulencia. El joven príncipe fue criado en un ambiente de gran riqueza, protegido de las realidades más duras de la vida. Sin embargo, a medida que crecía, se encontró con las inevitables verdades del envejecimiento, la enfermedad y la muerte durante sus visitas fuera del palacio. Estos encuentros con el sufrimiento humano lo llevaron a cuestionar el significado de la vida y la existencia. A la edad de 29 años, después del nacimiento de su hijo, Siddhartha abandonó su vida principesca en busca de respuestas. Pasó 6 años sometiéndose a prácticas ascéticas rigurosas y estudiando con varios maestros religiosos. A pesar de sus esfuerzos, ninguna de estas prácticas le proporcionó las respuestas que buscaba. Finalmente, decidió seguir un camino medio entre el hedonismo y la mortificación extrema. La vida de Buda antes de su iluminación es una historia de búsqueda espiritual y renuncia, que culmina en la comprensión de que la liberación del sufrimiento es posible para todos los seres a través de la sabiduría y la compasión. La transformación de Siddhartha Gautama hasta Buda. La travesía de Siddhartha Gautama hacia la iluminación es una de las historias más fascinantes y fundamentales del budismo. Tras años de búsqueda y práctica ascética, Siddhartha se sentó bajo un árbol bodhi en Bodh Gaya, India, decidido a meditar hasta encontrar la verdad sobre el sufrimiento y cómo liberarse de él. Durante su meditación, enfrentó numerosas tentaciones y desafíos presentados por Mara, el demonio de la ilusión y el deseo, que intentó desviarle de su camino. Siddhartha permaneció inquebrantable, y su profunda meditación lo llevó a una serie de realizaciones que se conocen como las 4 nobles verdades. Estas verdades son el núcleo de las enseñanzas budistas y revelan la naturaleza del sufrimiento, su origen, su cese y el camino que lleva a su fin. Al comprender estas verdades, Siddhartha alcanzó el estado de nirvana, un estado de liberación y despertar espiritual. El momento de su iluminación marcó el nacimiento de Buda, que significa el despierto o el iluminado en sánscrito.
Este título no solo se refiere a Siddhartha Gautama, sino también a cualquier individuo que haya alcanzado un estado de iluminación y comprensión completa. El nombre Buda simboliza el despertar de la ignorancia y la realización de la verdad última sobre la realidad y la existencia. La iluminación de Siddhartha Gautama y su transformación en Buda representan un punto de inflexión en la historia espiritual, ofreciendo un camino hacia la paz y la liberación del sufrimiento para todos los seres. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Paralelismo entre Buda y Jesús. Al sumergirnos en las narrativas de los milagros y la vida de Buda, no podemos evitar sentir un eco de familiaridad, como si estuviéramos leyendo una página del Nuevo Testamento. Los actos de compasión, los milagros que desafían la naturaleza y la sabiduría profunda que emanaba de Siddhartha Gautama resuenan con fuerza en las historias de Jesús de Nazaret. Aunque separados por siglos y culturas, los relatos de sus vidas parecen converger en un punto de intersección espiritual. Multiplicación de alimentos, sanación de enfermos, dominio sobre los elementos, entre muchos otros. Estos temas universales de milagros trascienden el tiempo y el espacio, sugiriendo que, más allá de las diferencias en la narrativa, podríamos estar contemplando reflejos de un mismo suceso trascendental. Veamos los detalles y que seas tú mismo el jurado. Nacimiento de Siddhartha y de Jesús. La concepción de Siddhartha Gautama, quien se convertiría en el Buda, está envuelta en un velo de misticismo y simbolismo. Según las tradiciones budistas, la reina Mahamaya, esposa del rey Suddhodana del reino Sakya, tuvo un sueño premonitorio en el que un elefante blanco entró en su vientre concibiendo así a Siddhartha, simbolizando el nacimiento virginal de un ser grande y puro. En este sueño, un elefante blanco con 6 colmillos entró en su lado derecho, un presagio que fue interpretado como el anuncio de que daría a luz a un ser excepcional, destinado a ser un gran gobernante o un iluminado. Comenzando con el paralelismo, la concepción de Jesús por parte de María se describe en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. La cita específica que describe cómo María concibió a Jesús, teniendo al igual la reina Mahamaya un parto virginal. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Tanto el nacimiento de Jesús como el de Buda están envueltos en una atmósfera de humildad y conexión con la naturaleza. María, viajando a Belén, dio a luz en un pesebre, rodeada de animales y la calidez de un entorno sencillo. Similarmente, la madre de Buda, en su camino hacia o desde la casa de sus padres, trajo al mundo a Buda en un jardín, un lugar sereno y natural. Estos relatos destacan la idea de que la divinidad puede manifestarse en entornos modestos y cercanos a la tierra, resaltando la universalidad de la experiencia humana en el nacimiento de figuras espirituales importantes. Multiplicación de alimentos de Buda y de Jesús. Uno de los más famosos es el milagro del arroz, que cuenta cómo Buda utilizó su poder para multiplicar un pequeño lote de arroz y alimentar a un gran número de monjes y seguidores hambrientos durante una época de escasez. Veamos a Jesús haciendo varios milagros parecidos. Según relata el Nuevo Testamento, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino ocurrido en una boda relatado en el Evangelio de Juan, Juan 2, 1, 11. La multiplicación de los panes y los peces en Mateo 14 del verso 13 al 21 nos relata que Jesús alimenta a una multitud de 5,000 hombres, además de mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. En Mateo 15 del versículo 32 al 39 se relata otro milagro con alimentos. En este pasaje, Jesús realiza una segunda multiplicación de alimentos, esta vez alimentando a 4,000 hombres, además de mujeres y niños, con 7 panes y unos pocos peces. Un nacimiento virginal llama la atención, pero ya esto, milagros con alimentos al igual que Buda unen más las dos narrativas. Buda tenía la capacidad de comprender los pensamientos y sentimientos de los demás.
En el Sutra del Pensamiento Único, Ekottara Agama, que es parte de la colección de textos agámicos budistas, se cuenta la historia de cómo Buda fue capaz de percibir los pensamientos de una mujer llamada Sundari. La mujer había perdido a su hijo y estaba afligida por su pérdida. A pesar de que Buda estaba lejos físicamente, pudo discernir sus pensamientos y enviar a uno de sus discípulos para consolarla. En varios sutras budistas se relatan encuentros entre Buda y sus discípulos en los que Buda responde a preguntas que no han sido expresadas verbalmente, lo que sugiere su habilidad para leer la mente de los demás y comprender sus dudas y preocupaciones sin que se las comuniquen explícitamente. Veamos lo que nos dice el Nuevo Testamento de Jesús en materia de conocer los pensamientos. Sí, en el Nuevo Testamento hay varios pasajes que sugieren que Jesús tenía la capacidad de conocer los pensamientos de las personas. Aquí hay algunos ejemplos. En Lucas 5, 22-23 Jesús cura a un paralítico y, al mismo tiempo, detecta los pensamientos de los escribas y fariseos que estaban presentes. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así en su interior? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados, o decir levántate y anda? Y Mateo 9:4 nos dice que Jesús conoce los pensamientos de los fariseos después de sanar a un paralítico, pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué piensan cosas malas en sus corazones? Ya vamos por la tercera coincidencia, es extraño encontrar tantos elementos y milagros comunes. Derrota de Mara, el demonio de la ilusión y el deseo. Durante su búsqueda espiritual, Siddhartha Gautama fue tentado por Mara, el demonio de la ilusión y el deseo. Se dice que Buda resistió las tentaciones de Mara y lo derrotó, lo que simboliza la victoria sobre el ego y las fuerzas de la ignorancia. En un lenguaje sencillo, Mara en el budismo representa las fuerzas internas y externas que obstaculizan el camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento, lo que sería lo mismo que el libre albedrío para lo referente a las fuerzas internas y el Satanás cristiano para lo que es las fuerzas externas. Por otra parte, el relato cristiano de la tentación de Jesús por Satanás se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Este relato constituye una de las historias más icónicas y conocidas en el cristianismo. Tienen una similitud impresionante ya que Satanás tentó a Jesús con ilusión al presentarle a todas las grandes ciudades y su ofrecimiento si lo adoraba. También lo tentó con los panes, algo que según el relato podía ser un deseo normal ya que tenía 40 días sin probar alimentos. Estas citas las podemos encontrar en Mateo 4 del verso 1 al 11, Marcos 1 del verso 12 al 13 y en el Evangelio de Lucas 4 del verso 1 al 13. Estamos en presencia del paralelismo entre Jesús y Buda. ¿No es demasiado llamativo? El llamado a los discípulos. Después de su iluminación a los 29 años, Buda comenzó a enseñar a otros. El primer ser que Buda enseñó fue un sabio llamado Alara Kalama, y luego enseñó a sus 5 compañeros ascetas, lo que marcó el comienzo de su comunidad de discípulos. Solo hay un año de diferencia entre el llamado de Buda y el de Jesús que fue a los 30. ¿No crees que ya es demasiado? El llamado de Jesús a sus discípulos está registrado en varios pasajes de los Evangelios del Nuevo Testamento. No vamos a entrar en detalle porque son varios pasajes bíblicos y seguro no aparecerá nadie que refute el hecho que Jesús reclutó a 12 discípulos. ¡Ey, detente ahí! ¿Te está sorprendiendo esta similitud entre Jesús y Buda? Estás justo en el punto medio, pero déjame decirte, lo mejor está por venir. No te pierdas nuestro análisis sobre el sorprendente paralelismo entre Jesús y Buda. Recuerda que comenzaremos a subir podcast para que disfrutes nuestros contenidos mientras estás realizando otra actividad. Te pedimos que nos apoyes, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote y presionando la campana de las notificaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu opinión, es normal que tengamos diferentes puntos de vista, por eso somos un canal de debates, pero que sean con argumentos. Sin más interrupciones, continuamos. Viaje en el espíritu, más allá de lo físico.
Buda tenía la capacidad de manifestarse o aparecer en diferentes lugares simultáneamente, lo que podría interpretarse como una forma de viaje espiritual. En algunos sutras budistas se relatan historias de cómo Buda apareció en diferentes lugares para enseñar a diferentes grupos de personas al mismo tiempo. Esto sugiere una habilidad especial de Buda para trascender las limitaciones del espacio y el tiempo de manera que no se limita a una forma física singular. Vamos a verificar si Jesús tenía este poder, según el Nuevo Testamento. Según Juan 1, versos 47 y 48, cuando Jesús se encuentra con Natanael, este queda sorprendido porque Jesús le dice que lo había visto debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara. Natanael reconoce la habilidad de Jesús para conocer lo que había sucedido en su ausencia, lo que sugiere una percepción sobrenatural de Jesús de viajar en espíritu. Dos personajes que controlaban del clima. Según algunas fuentes budistas, Buda tenía la capacidad de influir en el clima, como detener la lluvia o calmar las tormentas, para proteger a sus seguidores o facilitar su enseñanza. Un humilde agricultor, preocupado por la sequía, le pidió a Buda lluvia para los campos. Buda, con compasión por el sufrimiento del agricultor y su comunidad, cerró sus ojos en meditación profunda. Mientras permanecía en silencio, nubes oscuras comenzaron a formarse en el cielo, bloqueando el sol abrasador. Pronto, truenos resonaron en la distancia y grandes gotas de lluvia comenzaron a caer suavemente sobre la tierra sedienta. En el Nuevo Testamento, hay un pasaje que muestra un episodio donde Jesús ejerce control sobre el clima. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo 8 del verso 23 al 27. Citamos, después Jesús subió a una barca, y sus discípulos lo siguieron. De repente, se desató en el mar una violenta tormenta, de modo que las olas inundaban la barca. Jesús, por su parte, dormía. Entonces se acercaron los discípulos y lo despertaron, diciéndole, «Señor, sálvanos, que nos hundimos». «¡Qué poca fe tienen!», les contestó. «¿Por qué tienen miedo?». Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron, «¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». No sabemos por cuál número de paralelismo vamos, lo que sí es seguro es el hecho de que Jesús y Buda parecen personajes de una misma historia con aproximadamente 543 años de diferencia. Curación de enfermedades, una misma sintonía. Se dice que Buda tenía la habilidad de curar enfermedades y dolencias físicas, así como de aliviar el sufrimiento mental y emocional de las personas que se acercaban a él en busca de ayuda. En un día soleado en la aldea de Rajagá, se congregaba una multitud frente al Buda Gautama, ansiosos por escuchar sus enseñanzas y buscar su guía. Entre la multitud se encontraba un hombre con una mirada angustiada, llevando en sus brazos a su madre enferma y postrada por una enfermedad desconocida y debilitante. Con lágrimas en los ojos, el hombre se acercó al Buda y suplicó ayuda para su madre, quien sufría incesantes dolores y padecía una enfermedad que ningún médico podía curar. Con compasión en su mirada, el Buda se acercó a la mujer enferma y, con suavidad, posó su mano sobre su frente y la curó. Si vamos al Nuevo Testamento, existen innumerables citas bíblicas donde se hace referencia a las curaciones realizadas por Jesús durante sus 3 años de ministerio, según el cristianismo. Citamos algunas de ellas. En Mateo 8 de verso 1 al 4 nos habla de la curación de un leproso. Podemos leer en Mateo 9 del verso 20 al 22 la curación de una mujer con hemorragia. Busquemos otra, aunque no es la última, nos referimos a Lucas 17 del versículo 11 al 19, aquí habla de la curación de 10 leprosos. Como vemos hay un gran paralelismo entre Buda y Jesús en materia de curación. Reflexión final sobre el paralelismo entre Jesús y Buda. En forma de resumen, presentaremos 10 puntos que demuestran un paralelismo de Jesús con el nacimiento, vida, conversión y milagros de Buda. ¿Es un plagio planificado o son simplemente coincidencias? Nacimiento milagroso. Tanto Buda como Jesús tienen relatos de nacimientos milagrosos, con circunstancias especiales que rodean su llegada al mundo. Llamado espiritual.
Ambos recibieron un llamado espiritual para llevar a cabo una misión divina en la tierra. Renuncia a la riqueza material. Tanto Buda como Jesús abandonaron sus vidas de riqueza material y privilegio para buscar la verdad espiritual. Enseñanzas sobre el amor y la compasión. Ambos enseñaron principios de amor, compasión y perdón como fundamentos de la vida espiritual. Prueba en el desierto o bosque. Tanto Jesús como Buda enfrentaron pruebas significativas en el desierto, Jesús, o en un bosque, Buda, donde resistieron tentaciones y alcanzaron la iluminación. Seguidores y discípulos. Ambos tuvieron seguidores y discípulos que difundieron sus enseñanzas después de su muerte. Milagros. Tanto Buda como Jesús son asociados con la realización de innumerables milagros, como sanaciones y control sobre la naturaleza. Muerte y resurrección. Aunque de manera diferente, tanto Buda como Jesús experimentaron la muerte física y se cree que su legado espiritual trascendió a través de algún tipo de continuidad o resurrección. Fundación de religiones. Buda es el fundador del budismo, mientras que Jesús es el fundador del cristianismo, dos de las religiones más influyentes del mundo. Impacto duradero. Las enseñanzas y el legado de ambos han tenido un impacto duradero en la historia y la cultura del mundo, moldeando la espiritualidad de millones de personas a lo largo de los siglos. Si no conociéramos las historias de Buda y Jesús, podríamos decir que estamos hablando de la misma persona. Como nuestro papel es cuestionar, sin miedo a las críticas, estamos convencidos que tantas similitudes no pueden ser coincidencias, sea usted mismo el jurado. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir disfrutando de contenido similar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además, no dudes en compartir este contenido con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. Juntos, podemos seguir creciendo y creando contenido que te inspire y entretenga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Por aquí te dejo otro video súper interesante que seguro desafiará tu mente curiosa.